hoy, debido a los tiempos en que vivimos, se ha generado un afán y una ansiedad por alcanzar y lograr todo. Hay una fiebre de temas de cómo alcanzar tus metas, cómo alcanzar tus sueños. Avanza hacia lograr tus expectativas, tu camino al éxito, 7 maneras de ser exitoso. Hay muchos temas sobre esto. Y todo eso está bien, pero no es lo más importante. Como hijos de Dios sabemos que lo más importante es hacer su voluntad. Y cuando todo lo que hacemos no nos está llevando a eso, debemos hacer un alto. Como hijos de Dios sabemos que el Señor nos crió solamente para una razón y para un propósito: para adorarle con todo lo que hacemos. Somos creación de Él, pero para ese único propósito, para adorarle con todo lo que nosotros hacemos. Y a veces nuestra carne nos va a doblegar nuestro espíritu. Y a veces vamos a ser seducidos a otras cosas, a placeres de la vida, a nuestro trabajo, a nuestros logros, a nuestros triunfos, inclusive nuestra propia familia, mi familia. Yo puedo llegar a un punto de idealizarla y ponerla en primer lugar antes que a Dios. E inconscientemente aún mi propia familia me puede desviar del propósito del Señor. Tu familia es importante, pero tu familia te la dio el Señor. Tu familia es importante, pero es Dios el que te da los lineamientos para que esa familia sea saludable. Amén. Así que si nosotros no estamos adorando al Señor con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, en algún punto nuestra familia va a colapsar. En algún punto nuestro matrimonio va a colapsar. Nosotros tenemos que adorar al Señor con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ten por seguro que tarde o temprano estarás fuera de la voluntad del Señor si tú no pones en prioridad las cosas como debe de ser. Dios quiere estar en tu vida, Dios quiere estar en tu familia, Dios quiere estar en tu matrimonio. Pero a veces inconscientemente nosotros estamos sacando al Señor de nuestra familia y de nuestra vida. Y es ahí donde yo creo que es nuestra responsabilidad como padres de familia. ¿Hacia dónde estamos nosotros dirigiendo nuestro hogar? ¿Hacia dónde estamos nosotros dirigiendo nuestra casa? Y si estamos guiando a nuestros hijos a lo que es correcto y lo que es verdadero. No lo que a nosotros pensamos que es lo mejor. Porque a veces nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios conceptos. Y podemos decir, esto es lo que más te conviene, hijo. Esto es lo que debes de hacer. Nosotros debemos de guiar con respecto a lo que Dios dice que debemos de hacer. Y el padre o la madre, porque en estas situaciones, en estos tiempos, hay muchas madres que están guiando a sus hijos en sus hogares. El padre y la madre marcan mucho la pauta en cuanto a eso. Pues en un mundo violento que nos está tocando vivir, nosotros debemos ser violentos y capaces de dirigir a nuestra familia y tener el carácter para hacerlo, para defender y cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y el mensaje de hoy es cómo edificar nuestra familia. Y quisiera que fuéramos a un pasaje que nos muestra ese carácter que yo creo que todos debemos de tener como cristianos en estos tiempos. Al igual que hoy en el contexto de este pasaje se habla de que habían llegado a un punto donde el pueblo se había desviado a adorar otras cosas antes que a Dios. Y eso es lo que nos puede suceder a muchos de nosotros. Hay cosas que están disfrazadas como que no son malas, pero todo en exceso que no tiene control, que no conocemos los límites, se puede convertir en algo nocivo y en contra nuestra. El trabajo no es malo, es bueno, porque produce y suple las necesidades para nuestra casa.
Pero cuando nosotros perdemos el control del trabajo, se puede convertir en algo en contra nuestra. El dinero no es malo, el dinero también nos provee. Pero cuando el dinero nos maneja a nosotros y nosotros no manejamos el dinero, entonces estamos perdiendo realmente el propósito correcto que el Señor ha establecido para su uso. Amén. El que tengas una casa, las cosas materiales, tus logros, los propósitos que tú tienes no son malos, pero cuando solamente estableces tus prioridades en alcanzarlos y olvidas realmente lo que el Señor ha establecido como prioridad, se puede convertir en algo nocivo para tu vida. El Señor ha establecido sus bendiciones, hasta incluyendo las materiales, para que sean de bendición para ti, pero que no pierdas realmente las cosas que son valiosas y que Él ha establecido para bendición tuya y de los tuyos. Y en esa condición y en esa situación se encontraba este hombre. Estaba viendo a un pueblo que se había desviado, adorando otras cosas y no lo que el Señor había establecido como fundamento. Y en ese momento este hombre se levanta con carácter y dice estas palabras, poniendo algo muy claro. Josué 24:15 dice lo siguiente: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por lo que a mí respecta, mi familia y mi casa serviremos al Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que tener ese carácter. Cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos a este país hace algunos años, una de las cosas que mi esposa le daba un poco de temor, y yo recuerdo que yo la vi a ella que entró en pánico, ¿verdad? Cuando le dije, es muy probable que tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos. Y le pregunté a ella, ¿qué es lo que te atemoriza? ¿Por qué te paniqueas? Para que me entiendan en el diccionario sonorense. Y me dijo ella, porque si hay algo que me da temor es que nuestros hijos se desvíen y se pierdan en aquel país. Porque he escuchado que aquel país es un poco liberal. Porque he escuchado que en aquel país los hijos a cierta edad se deslindan del vínculo familiar. Porque he escuchado que en aquel país los hijos muchas veces se independizan muy pronto de sus padres. Y eso es lo que le daba temor como mamá. Y yo lo entendía. Me ponía en sus zapatos. No me quedaban muy bien, pero me ponía en sus zapatos. Pero el Señor me dio una palabra en medio de toda esa plática que ella y yo teníamos. Yo se la compartí a ella. Y el Señor me dio una palabra en Josué 1:9. Y se la quiero compartir. Miren lo que dice Josué 1:9. Todos se lo saben de memoria, yo creo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esa palabra yo de confirmación de parte de Dios se la compartí a mi esposa, porque a mí me dio paz, a mí me dio seguridad, y yo se la compartí a ella e igualmente le dio seguridad. ¿Por qué? Porque así como Josué le estaba diciendo al pueblo, miren, yo no sé si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses de sus padres pasando este río, o si quieren seguir sirviendo a los dioses de este lugar, pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque la cobertura de Dios no consta en cuanto a fronteras. No está basada en fronteras después de aquel río o pasando este río. Si nosotros estamos dispuestos a cubrir nuestra casa, a cuidar nuestra familia, a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a cuidar. Y después, como testimonio se los puedo decir, después de ese tiempo, yo creo que nosotros podemos dar fe de que Dios cumple su palabra. Que nosotros hemos hecho lo que está de nuestra parte hacer. Cuidar nuestra familia, cuidar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, darles ejemplo a nuestros hijos. Y el Señor ha cumplido la suya.
El Señor ha estado con nosotros y ha cuidado nuestro hogar. Fabiola se ha perdido un poco, ¿no? Pero aquí está. No, no es cierto. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y lo hemos visto. Pero la verdad es que hay una violencia en contra de la familia. Y creo que hoy nosotros, los padres de familia, debemos levantarnos con el mismo carácter. Aunque otros estén decidiendo adorar otras cosas, aunque otros estén desviando de los propósitos que el Señor ha establecido como fundamento de nuestro hogar, tú y yo tenemos que levantarnos y decir: mi casa y yo seguiremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo seguiremos teniendo como fundamento al Señor y lo que Él ha establecido para tener un matrimonio, un hogar, una familia saludable. Hoy, desafortunadamente, hay una guerra contra la familia. Y eso también está afectando a las familias cristianas. Las familias cristianas no se han salvado de todo este ataque contra la familia. Hay un sinnúmero de ataques que están destruyendo los hogares. Y quizás esos ataques inician con cosas que a veces no podemos ver, pero igual dañan. Destruyen valores, principios, moral, convicciones. Y por último, la familia. Estaba leyendo en 1979. Los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial de Béisbol. Y una de las campañas que ellos hicieron como lema para que toda la ciudad se uniera con ellos, que los motivó y que los impulsó y que les dio fuerzas y coraje para poder ganar esa Serie Mundial, pusieron este eslogan en todas partes: somos una familia. Somos una familia. Y ese eslogan se podía ver en todos lugares. En los panorámicos, en las calles, los carros los tenían con los stickers, las casas en las puertas, los estadios, y todos se unieron como una familia. Y eso, déjenme decirles, que motivó mucho al equipo para que ganara esa Serie Mundial. ¿Por qué? Porque la familia es como un equipo. La familia tiene que estar unida. Todos saben lo que les toca hacer, pero somos un equipo. Lamentablemente, en estos tiempos, ese equipo que debemos de ser se está destruyendo. Lamentablemente, en estos tiempos, ese equipo que debemos de ser está siendo atacado. Edgar nos mencionaba el miércoles pasado de que hay 4 razones principales que están destruyendo las familias. Una de ellas es la infidelidad, la falta de compromiso que muchas veces nosotros tenemos al venir a formar una familia, la falta de respeto a ese vínculo familiar. Otra de esas también es la violencia intrafamiliar, violencia física, violencia verbal. Y déjenme decirles que no se trata solamente de violencia física, de que digamos que tú vas a golpear a tu esposa te va a golpear a ti. Hay situaciones que realmente dañan a veces más que los golpes. Las palabras, la violencia. Inconscientemente nosotros con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, estamos generando un ambiente tóxico dentro de nuestro propio hogar. Nuestros hijos no pueden desarrollarse de una manera saludable cuando tú y yo no somos prudentes en cómo nosotros nos estamos expresando, no solamente con nuestra esposa, a veces también esas expresiones están para con nuestros hijos. Hay otro tipo de violencia. En nuestra cultura machista, aquí no, aquí mandan las mujeres. A veces queremos controlar todo. Controlamos el dinero, controlamos el tiempo, controlamos la vida. Hay un control absoluto. Y la mujer no puede hacer absolutamente nada sin el permiso del capataz. Ay, amén. ¿Está pisando el callo a alguno? O puede ser viceversa, ¿verdad? Que las mujeres sean las que manejan el dinero. Ahora sí le pisé el callo a algunas, ¿verdad?
Puede ser viceversa, que las mujeres sean las que controlen al marido, que no lo dejen vivir, que le controlen el dinero. Puede ser viceversa, pero eso también se puede decir, violencia intrafamiliar también. Esa es una de las razones también, de las causas. La otra es las adicciones de todo tipo. Todos los excesos incontrolables son adicciones. A veces creemos que las adicciones solamente son las drogas, pero puede ser tú adicto al juego, puede ser tú adicto al trabajo, puede ser adicto a otras cosas que inconscientemente te están sacando de ver las prioridades correctas. El miércoles decía Edgar que puedes ser adicto a las compras. No tener control del exceso de cómo tú manejas las compras, de que simplemente quieres ir y compro. Que hace ricos a los malls. Que $100 te duran un segundo en el mall ahí. ¿Qué $100? Dice Fabiola que eso lo da de tip ella ahí en el mall. Otra razón es la posmodernidad. La posmodernidad. Ver o creer o involucrarnos en que las cosas, todo como se está viviendo ahora, nosotros también lo vamos a aplicar en nuestra familia. Hay cosas que son buenas en cuestión de lo moderno. Hay cosas que son buenas en la cuestión del desarrollo que estamos viendo en estos tiempos. Son buenas y son de beneficio para nuestra casa. Pero hay muchas cosas dentro de la posmodernidad que están afectando los valores y que están afectando nuestras convicciones. Y tenemos que tener mucho cuidado también con respecto a eso. Cuidar nuestra casa. Y él nos mencionaba de esos peligros que estaban destruyendo nuestras casas. Y rápidamente hoy quiero solamente darte 3 consejos para no caer precisamente en esos peligros y ser parte de esas estadísticas. Como lo dijo él, estas estadísticas incluyen familias cristianas. Así que nosotros no podemos decir, eso nunca me va a pasar a mí, porque está sucediendo. Familias, incluyendo cristianas, están siendo destruidos precisamente por estos peligros que a veces no estamos palpando. Estos consejos son como candados, los consejos que te quiero dar a continuación, que nos van a ayudar a proteger nuestra casa. Ciertamente sé que hay muchas cosas que pueden ayudar a tener un hogar saludable, como la comunicación, como el tiempo de calidad con los hijos, como impulsarlos a que logren sus metas. Todo eso es perfecto, pero hay cosas que son necesarias para tener un fundamento importante como familias cristianas, para poder formar a nuestros hijos y para tener una cobertura espiritual de parte de Dios. Y que aunque a veces tengamos todos los demás, si no tenemos esa estructura sólida y cristiana, que tú y yo somos responsables de proveerle a nuestros hijos, muy seguramente en un futuro nuestros hijos estarán a merced de muchos ataques y sin saber cómo enfrentarlos. Rápidamente, el primer consejo es: edifica tu casa sobre la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos hay una escasez de integridad en todas las áreas. Hay una escasez de integridad moral. Hay una escasez de integridad material. Nos creemos dueños de lo que nosotros estamos produciendo materialmente, pero como hijos de Dios sabemos de dónde proviene absolutamente todo. Pero a veces llegamos al punto de creer que todo lo que estamos produciendo, las riquezas, provienen de nosotros. Y dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando tú comiences a producir riquezas. Cuando tú comiences a producir las cosas buenas que solamente provienen de parte del Señor. Y a veces hay una falta de integridad en esa área material. Pero lo que ha puesto verdaderamente en peligro a las familias en estos tiempos es la falta de integridad bíblica. En primera cuenta, ¿qué quiere decir íntegro? Simple.
Cuando algo está desintegrado, ¿qué quiere decir? Está hecho pedazos. Y cuando algo está integrado, quiere decir que está sólido, está hecho de una sola pieza. Y eso quiere decir integridad, ser de una sola pieza, ser firmes en lo que Dios nos ha establecido de cómo nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, como hijos de Él. Y cuando a veces tenemos pensamientos, ideas, creencias que nada tiene que ver con la palabra de Dios, no hay solidez en cuanto a nuestra fe y nuestras convicciones. Porque anteponemos nuestras ideas, anteponemos nuestras ideologías, a veces anteponemos nuestras teorías antes que la palabra de Dios. Pues yo creo que debemos de guiar a nuestros hijos de esta manera. Yo creo que sí, hay que dejarlo. Yo creo que sí, hay que llevarlo. Yo creo que sí, que se quede acostado. No hay que llevarlo a la iglesia. Yo creo que sí, no debemos de forzarlo. Yo creo que sí, la palabra del Señor nos da las pautas importantes y necesarias que nosotros debemos de tomar como referencia verdadera para guiar a nuestros hijos. Amén. Quizás si tú vas iniciando en los caminos del Señor, y te lo digo esto para que no te me paniques. Oye, lo que está diciendo el pastor. No, es un proceso donde tú vas a ir aprendiendo poco a poco de que estas son las ordenanzas que Dios ha establecido para poder hacer su voluntad. Amén. Pero las que ya estamos medio bigotones en los caminos del Señor, bueno, algunos que son lampiños, ¿verdad? Pero los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor, yo creo que ya no podemos seguir titubeando entre dos caminos. Porque si lo seguimos haciendo, tenlo por seguro que vamos a tener un hogar endeble. Vamos a tener hijos endebles, con convicciones y con una fe que no está definida. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad nuestra como padres, inculcarles lo que es correcto y lo que es verdadero. Y la palabra del Señor para nosotros es la verdad. Amén. El mundo allá afuera te va a decir muchas cosas. El mundo allá afuera te va a bombardear con muchas ideologías, con cosas que te los van a decir de una manera tan bonita que te vas a creer que es verdad. Pero cuando tú vienes a la palabra del Señor y ves la referencia correcta, tú dices, wow, tengo que cuidar a mis hijos y tengo que poner a la palabra como filtro, porque esta palabra me va a ayudar a guiarlos de la manera correcta. Amén. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, hablando el Señor de la palabra. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta debe de ser una práctica pedagógica de parte de nosotros como padres, de estársela repitiendo una y otra vez en nuestras conversaciones, en nuestra vida diaria, cuando nos levantamos. ¿Qué le dices a tu hijo cuando él se va a trabajar? ¿Le hablas a tu hijo de integridad? ¿Qué le dices a tu hijo cuando de repente pone quizás más énfasis en el trabajo y las cosas materiales y que sutilmente se está desviando de las cosas de Dios? Le dices que guarde los mandamientos, que cuide realmente su corazón, que siga adelante con lo que el Señor ha puesto en su camino. Le das esas advertencias, le das esos consejos. Es importante que nosotros como padres le demos la referencia correcta a nuestros hijos.
Y déjame decirte algo, nosotros vamos a ser el primer ejemplo que va a servir de referencia para nuestros hijos en cómo nosotros estamos manejando nuestras prioridades en nuestra vida. Porque tú no puedes decirle a tus hijos: hijo, dale el tiempo al Señor que el Señor merece, cuando tú no se lo estás dando. Tú no puedes decirle a tu hijo: sé fiel, hijo, con todo lo que tú tienes, así como el Señor es fiel con nosotros, cuando tú no estás siendo fiel al Señor con todo lo que tienes. Ay, amén. Y no es regaño, es un consejo. ¿Queremos tener hijos sólidos, saludables? ¿Queremos tener hijos que en un futuro amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que no quieran apartarse de los caminos del Señor? Llueve, truene o relampaguee, aun cuando el ambiente afuera es violento contra ellos, nosotros tenemos que comenzar en nuestro hogar, inculcarle a nuestros hijos lo que es correcto, conforme a lo que la palabra del Señor nos instruye. Y este pasaje que acabamos de leer dice que nosotros primeramente tenemos que guardar lo que el Señor ha establecido. Primeramente yo, para podérselos repetir a mis hijos una y otra vez. Una y otra vez. Y va a llegar el momento donde tus hijos lo van a estar memorizando. Mi papá dice que la Biblia dice esto. Mi papá dice que la Biblia dice esto. Mi papá dice que la Biblia es eso, que honre al Señor, que me cuide, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi papá dice esto. Mi papá dice que van a venir tiempos difíciles, que van a venir falsas doctrinas. Y eso es lo que yo estoy viendo en mi escuela. Eso es lo que yo estoy viendo en la televisión. Eso es lo que yo estoy escuchando con mis amigos. Pero yo debo de ser firme con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo sé que el único camino para la salvación es el Señor. Y por eso voy a cuidar mi corazón. ¿Pero por qué? Porque tú instruiste a tus hijos anticipadamente para que ellos pudieran enfrentar todos esos ataques que van a tener afuera. Dan un fuerte aplauso al Señor. Miren, a veces somos un poco irresponsables, o a veces no queremos nosotros cargar con esa tarea que el Señor nos ha dado, y nos queremos deslindar. De alguna u otra manera nos queremos deslindar. Ya hay algunos padres que incluso llegan a decir: no le voy a decir a mi hijo que vaya a ninguna iglesia. Yo estoy yendo ahorita a esta iglesia, pero yo no le voy a decir que vaya a esta. Cuando él sea grande, que él escoja a dónde quiere ir. Porque él ahorita está metido ahí en los videojuegos, él está metido ahí con sus amigos, él está disfrutando la vida loca, y no lo quiero interrumpir, no lo quiero forzar. Pobrecito, se va a traumar. Se va a traumar un chamaco de 10 años. No puedes tú dejárselo. No puedes tú dejárselo. Mira, Proverbios habla acerca precisamente de la disciplina. Y una cosa que dice Proverbios es que la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. ¿Por qué? Por su inmadurez, por su mente infantil, porque todavía no tiene firmeza. Pero tú y yo, que ya estamos colmilludos y que sabemos que allá afuera hay muchos ataques contra él, vamos a ayudarlo para que sea formado conforme a Dios quiere que sea. Darle a un niño un Camaro y le dice: ¿sabes qué? Úsalo nada más 2 cuadras, tiene el tanque lleno. Un niño de 13 años. Y te quiero aquí en 20 minutos. Y vas a ver que te va a hacer caso. Va a agarrar el carro y lo primero que va a hacer es que le va a pasar enfrente de la casa de su novia a 80 millas por hora, dando acelerones como si fueran. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así que es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos con lo que es correcto.
Otro consejo que te quiero dar en esta mañana es: edifica tu casa sobre el poder de la oración. Si hay algo que se ha convertido en una disciplina a veces poco practicada, es la oración. Y en la vida cristiana en lo general. ¿Cuántos vienen al servicio de oración? Ahí te vas a dar cuenta que es una disciplina poco practicada en estos tiempos. Pero el Señor estableció la oración como un recurso para muchas necesidades y situaciones que nosotros tendríamos en nuestra vida cristiana. Hay oración de súplica, hay oración de acción de gracias, hay oración de adoración, pero hay una oración de intercesión que el Señor estableció para proteger, para pedir cobertura por los nuestros. ¿Cuántos oran aquí usted por sus casas? No me levanten la mano, por favor, no los quiero chotear aquí. ¿Cuántos oran por sus familias? ¿Cuántos oran por sus hijos? Cada vez que tú oras por tu familia, lo que estás haciendo es construir un muro de protección en donde tú puedes decir confiado: ningún arma forjada en contra de mi familia prosperará en contra de mis hijos, en contra de mi matrimonio. Tú cubres tu casa por medio de la oración. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cómo se construye un muro de protección? Efesios 6:18 dice lo siguiente: oren en el Espíritu. Efesios 6:18. A ver si me lo pone Midia. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu. ¿Cuándo? En todo momento, en toda ocasión. Manténganse ¿cómo? Alertas y sean ¿en qué cosa? En sus oraciones. Miren, a veces nosotros queremos que nuestra familia esté protegida. A veces queremos nosotros levantar un muro en medio de nuestros hijos, pero hacemos una oración cada vez que vemos que a nuestros hijos de repente se les está botando el... Yo no dije, por acá me soplaron, ¿eh? Se les está botando la canica. Cuando vemos que de repente no los reconocemos y que andan hablando diferente y actuando diferente y haciendo cosas diferentes. Ay, sí, Señor, protégelo de las malas compañías. Ayúdalo, Señor. Es tu hijo, Señor. Y yo, apenas ahí es cuando ponemos el primer ladrillo. Pero un muro de protección por medio de la oración se construye por una oración persistente, por una oración constante, por una oración de día y de noche. Así que yo te animo a que comiences a orar por tus hijos. Comienza a levantar un vallado de protección alrededor de tu familia, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy violentos, en contra de todo lo que tus hijos tienen en su corazón. Así que hay una responsabilidad de cubrir a nuestros hijos diariamente. Hay una responsabilidad. Y nosotros no podemos decir que esporádicamente yo oro por mis hijos para que el Señor los cubra. Esporádicamente yo oro por mis hijos. No. El Señor te ha dado una viña. Y esa viña es tu responsabilidad. Y el Señor te exhorta para que tú aprendas a levantar vallado alrededor de esa viña. Todos los días, todos los días, todos los días. Porque esa es una protección para los tuyos. Y déjenme decirles algo. Que a veces nosotros inconscientemente desviamos a veces los propósitos correctos de nuestra oración. A veces inconscientemente nuestra carne se va a dirigir solamente a deseos egoístas que nos desviarán de los motivos correctos como hijos de Dios. Si hay algo en lo que Dios está interesado es en el alma de tus hijos, en la salvación de tus hijos. Y eso debe ser nuestra prioridad y nuestra dirección en nuestras oraciones.
A veces decimos, ay Señor, voy a empezar a doblar rodillas para que le des un carro nuevo a mi hijo, para que le des un trabajo en el gobierno, Señor, para que le aumenten el sueldo, para que acá, para que afullá, para que se pueda comprar esos tenis que yo no le puedo comprar, para que acá, para que allá, para que lo acepten en ese equipo de béisbol que lo va a llevar a las grandes ligas y me va a sacar de pobre. A veces nosotros solamente enfocamos nuestras oraciones en cuestiones egoístas. Pero si hay algo que el Señor le interesa, es el corazón de tu hijo. Si hay algo que el Señor le interesa, es el alma de tu hijo, es la salvación de tu hijo. Así que nosotros tenemos que tener una motivación correcta y enfocada cuando estamos doblando rodillas por nuestra casa. La salvación de mis hijos, el corazón de mis hijos, que no se desvíen de tus caminos, que cuando tengan luchas, cuando tengan situaciones en la vida cristiana, ellos vuelvan a tus caminos, Señor. Vuélvelos a tus caminos, que esa sea nuestra petición diaria. Primera de Juan 5:14. No me había dicho que era segunda de Juan, pero es primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿A la voluntad de quién? Él nos oye. Y la voluntad principal de Dios es el corazón de tus hijos. La voluntad principal del Señor es que ellos no se pierdan. La voluntad principal del Señor es que ellos vivan vidas saludables. Esa es la voluntad principal del Señor. Y cuando tú enfocas de una manera correcta esa oración, Él nos oye. Ese es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Porque a veces habrá situaciones donde tú de repente se te durmió el gallo y no hiciste oración por ellos. Pero tu hijo te va a decir, papá, estás afónico este día, pero yo quiero orar antes de irme a la escuela. Vamos a orar. Enseña a tus hijos a orar. Papá, fíjate que voy a tener exámenes. Ora por mí. Ora por mí. Y mañana por ti. No, ora por mí. Dice que he hecho perder el texto, dice mi esposa. Pero pues ni modo, no me puedo quitar lo sinaloense. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Es importante enseñarlos a orar. Es importante, iglesia, que ellos aprendan a depender de Dios. ¿De quién dependes tú como padre? ¿De quién dependes? ¿De tu trabajo? ¿De tus finanzas? Estás frito. Tú debes de aprender a depender de Dios. Y tus hijos tienen que ver eso en ti, de que tú dependes de Dios. A veces inconscientemente lo último recurso que nosotros usamos es, ay, voy a ir al servicio de oración porque se me acabó el trabajo. Voy a ir al servicio de oración porque mi matrimonio está en crisis. Voy a ir al servicio de oración porque mi esposa me habló feo esta mañana. Para que el Señor la dome. La oración, ustedes conocen la medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? Es usarla antes de que llegue la enfermedad, antes de que el virus comience a hacer efecto. La medicina preventiva, la oración es una medicina preventiva para nosotros como cristianos. La oración tiene que ser permanente. La oración tiene que ser constante. La oración tiene que ser una disciplina habitual en nuestros hogares. En nuestros hogares. Y el último consejo, y si ya, porque si no me van a aventar con tomates aquí. Edifica tu casa construyendo o instituyendo un altar familiar en ella. Uno de los consejos que a mí me dieron cuando recién tuvimos a nuestros hijos
fue precisamente eso: edificar un altar familiar en nuestro hogar. Si nosotros queremos instruir a nuestros hijos en la adoración a Dios, eso comienza desde casa. Es precisamente en esa plataforma intencional donde nosotros como padres comenzamos a fungir como guías espirituales de ellos. Es un espacio intencional para que la familia completa tenga un tiempo de comunión con el Señor, un tiempo en donde se honra y se reconoce a Dios, en donde se medita en la palabra del Señor. No podemos esperar, y se los he dicho anteriormente, iglesia, que nosotros, la iglesia, llevemos a cabo toda la instrucción de sus hijos. Necesitamos verdaderamente trabajar en equipo. Es imposible que nosotros hagamos milagros con solamente 2 horas que nos sueltan a sus hijos en la semana. Es por eso que es tan importante que ustedes comiencen a desarrollar sus papeles como guías espirituales de su familia. Es importante que ustedes comiencen a desarrollar sus papeles como guardianes de su matrimonio, de su casa. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. ¿Pero por qué, pastor? Porque las situaciones nos están diciendo a gritos que es importante que nos levantemos con carácter a defender lo que Dios nos ha dado. Miren, se está legislando, se está poniendo en negociación que el distrito de aquí, el distrito unificado de Tucson, que es el distrito más grande de esta ciudad, comience a meter en el currículum la ideología de género. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso pasa, se les va a enseñar a tus hijos que es normal que de repente se sienta mujer y de repente se sienta hombre. Que es normal. Que va a ser normal que de repente tu hijo se quiera casar con un hombre. Que va a ser normal que de repente tu hijo quiera tener relaciones sexuales a temprana edad, porque está despertando a una actividad sexual temprana. Que se les van a dar las herramientas para que él se cuide. Que se le van a dar las herramientas también por si la niñita quisiera abortar. Porque es una decisión libre. Y eso se quiere meter en el currículum. El 63% de los estudiantes de este distrito son hispanos. Es el distrito más grande de Tucson. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me va a afectar a mí? Claro, va a afectar a tus hijos y va a afectar a los hijos de tus hijos. Si nosotros no nos ponemos de pie y con carácter a defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo los animo de veras. Dios ha puesto en mi corazón que durante todo este mes de septiembre, todos los martes, estemos orando solamente por la familia, por nuestros hijos. Solamente vamos a estar orando todos los martes por nuestros hijos y por nuestras familias. Y si tú estás dispuesto a venir a doblar rodillas por tus familias, por tus hijos, yo te invito a que lo hagas. No va a venir ninguna persona que esté dirigiendo. Tú solamente vas a venir y vas a empezar a doblar rodillas y a gemir por tu familia, por tu casa, por tus hijos, por la viña que el Señor ha puesto en tus manos. 1 hora vas a venir a levantar vallado. Y no es algo que yo tenga que forzar. Es algo que tú estás viendo que es una necesidad. Tenemos que unirnos, iglesia, ante la situación que estamos viendo, ante las emergencias que estamos viendo. Tenemos que unirnos porque Dios ha puesto en nuestras manos esa responsabilidad. Voy a pedir, Noé, que pases, por favor. Segunda de Samuel 6:11 habla de un hombre que tuvo por unos 3 meses solamente el arca de Jehová. Y el arca de Jehová representaba en aquel tiempo la presencia de Dios misma. Voy a pedir a los adolescentes que se sienten, por favor, que no estén parados. El arca de Jehová representaba la presencia de Dios misma.
David había dejado momentáneamente o temporalmente esa arca en la casa de Obed-Edom. Había surgido un accidente. De repente una de las personas que iban cargando esa arca había fallecido. Y David dijo, temporalmente la vamos a dejar ahí antes de llevárnoslas nuevamente al templo, al palacio. Y dice la palabra, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a todos los de su casa. ¿Qué significaba el arca? Dije hace un momento. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene que estar en nuestra casa. Si tú piensas que la presencia del Señor solamente debe estar aquí en el templo, estás usando el templo entonces como un amuleto. La presencia del Señor debe estar en tu vida. La presencia del Señor debe estar en tu hogar. La presencia del Señor debe ser algo intencional. Y cuando tú aprendes realmente a provocar o a hacer o a buscar que la presencia del Señor esté en tu casa, el Señor va a bendecir tu casa, porque lo estás poniendo como centro de tu casa. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no es el que está construyendo nuestra casa, en vano entonces nosotros la estamos haciendo. Inconscientemente a veces nosotros mismos estamos construyendo nuestra vida y la de nuestros hijos, pero Dios no está en el asunto. Y el Señor dice, yo quiero proteger a tus hijos. Yo quiero guardar tu casa. Yo quiero guardar tu familia. Yo quiero estar al pendiente de ellos. Mira, allá afuera hay muchas tempestades para ellos. Hay muchos peligros para ellos. Y yo quiero ser el centro de este hogar. Quiero ser el centro de este hogar. ¿Por qué no me incluyes? ¿Por qué no me incluyes? Que seamos nosotros los que incluyamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestra familia, con nuestros hijos, porque Él quiere bendecir tu casa. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Yasmin, te voy a agarrar en curva. No sé si puedes. Si no puedes, no hay problema. Hermoso nombre. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Nos podemos levantar tú y yo con carácter. Y para que me entiendas, en el diccionario sonorense, con pantalones. Nos podemos levantar tú y yo con pantalones, con carácter, y poder decir las mismas palabras que dijo Josué. Aunque todavía ya sigan adorando otros dioses, inclusive en esta nación siguen adorando otros dioses. De donde venimos siguen adorando otros dioses. Y aquí también están adorando otros dioses. Y vemos que mucha gente se está desviando. Pero nosotros establecemos, nosotros decimos que yo y mi casa serviremos al Señor, que yo y mi casa seguiremos a Dios, que yo y mi casa pondremos como fundamento la palabra de Dios. ¿Podremos decirlo con pantalones? Porque déjame decirte que es muy fácil decirlo de palabra, y el Señor quiere que lo llevemos por obra. Porque si ya lo que quiere el Señor es bendecir tu casa, bendecir a tus hijos, bendecir tu familia, bendecir tu matrimonio, y eso
Se trata de carácter. Se trata de carácter. Satanás sabe lo valioso que es tu familia para Dios. Sabe lo valioso que es tu matrimonio para Dios. Sabe lo valioso que es una generación joven para Dios. Y Él va a tratar de destruir a toda costa, separar los pilares del hogar, distorsionar la mente de tus hijos, apartarlo de los caminos del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que levantarnos con carácter y arrebatarlos de toda influencia, de toda artimaña, porque son valiosos para Dios, pero también para nosotros.